Muy bien, jóvenes, continuamos, ¿no? Con la clase de historia tercero. Como sabrán, ¿no? El Zoom nos da solo para 40 minutos. Bueno, continuamos de las 9:40 hasta las 10:20. A ver, ya habíamos terminado cerca del gobierno de Oscar Benavides, ¿no? En la cual, digamos, Perú tuvo que enfrentar en la peor crisis porque también, digamos, había la guerra mundial, ¿no? Ya que, como recordarán, al estallar la guerra europea en agosto de 1914, el Perú declaró una estricta neutralidad. Su labor política, digamos, de Benavides, más importante fue sin duda el retorno a la constitucionalidad. Benavides convocó una convención de partidos que se reunió en el general del convento de Santo Domingo, en que participaron los delegados del Partido Civil, el Liberal y el Constitucional, más no el Demócrata, o como otros lo llaman, el Pirolista. El objetivo de esta convención era unificar las candidaturas, es decir, hacer una especie de primarias de las elecciones generales que debían realizarse en 1915. En la votación final triunfó el civilista José Pardo sobre el constitucional Pedro E. Muniz Sevilla, general del ejército. Realizadas las elecciones generales, ganó abrumadoramente Pardo sobre la candidatura puramente simbólica del demócrata Carlos de Piérola. Pardo fue investido presidente de la República el 18 de agosto de 1915. Era la segunda vez que asumía la presidencia. Pardo. Segundo gobierno de José Pardo y Barrera. Después, digamos, regresa a Benavides, sí, lo van a ver a Benavides junto con el tercer, digamos, el tercer militarismo. Sí. José Pardo y Barrera, como segundo gobierno ya. Ay, a ver, vamos a ver. Segundo, segundo gobierno, ¿no? De José Pardo y Barrera, porque de ahí se va a venir, digamos, el oncenio. El 18 de agosto de 1915, José Pardo asumió por segunda vez la presidencia de la República. La normalidad constitucional regresaba al país luego de un breve paréntesis del gobierno militar. Y decían que no iba a haber militares en el civilismo. Sí, pues hubo el militar, ¿no? Benavides.
A ver, después de llegar, digamos, ¿no? Pardo se mostró respetuoso de las leyes y libertades públicas. Decretó una amnistía política y trató de hacer un gobierno de concordia y unión nacional, pero no pudo contrarrestar la no, exacerbada oposición que le hicieron desde el Congreso y la prensa. La más violenta oposición vino desde el diario El Tiempo, fundado en 1916. Allí colaboraban jóvenes y combativos periodistas como José Carlos Mariátegui y César Falcón, que solidarizaron con los reclamos populares. Dos crímenes consternaron a la población y exacerbaron más los ánimos contra el gobierno. Dos crímenes, dos crímenes consternaron a la población y exacerbaron más los ánimos contra el gobierno. El 25 de septiembre de 1915 fue asesinado por su misma tropa el comandante Juan Gerardo Ferrecio, en Huaraz, donde había sido enviado a reprimir una rebelión. El 4 de marzo de 1917 fue asesinado el parlamentario Rafael Grau, hijo del héroe de Angamos, en Palcaro, cerca de Abancay, en medio de una reyerta desatada entre bandos políticos locales. Rafael Grau era opositor del gobierno, por lo que se acusó directamente a Pardo de ser autor intelectual del crimen. Sí, ¿no? El sur andino, los abusos de los hacendados y gamonales sobre la población nativa y campesina motivaron muchas sublevaciones de indígenas, como la encabezada por Rumimaki en 1915. La posición del gobierno se agudizó aún más por la crisis económica derivada de la Primera Guerra Mundial. Esta crisis causó malestar entre la clase trabajadora, obreros y empleados ante la carestía de artículos de primera necesidad y la subida de los precios. Estallaron numerosas huelgas y paros, el más notable de los cuales sería el de enero de 1919, por la jornada de las 8 horas de trabajo. Sí, digamos, no sé por qué le tenían una cierta represalia a Pardo y Barrera, en serio. No es que se lo haya buscado, ¿no? ¿Por qué? Digamos, hubo efectos de la Primera Guerra Mundial. A Pardo le tocó afrontar las consecuencias de la Guerra Mundial. En el marco de esta conflagración, un momento particularmente difícil fue el hundimiento en aguas españolas de la embarcación peruana, Lorton, por submarinos alemanes. El Perú reclamó al gobierno de Berlín y al no obtener explicaciones satisfactorias, rompió relaciones con el Imperio Alemán. El Perú salió... ¿A quién creen que se alió? A ver, ¿quién creen que se haya aliado?
Sí, ¿a quién cree que se haya aliado? Pues no, el Perú. A ver, sí, salió pues con el entrometido de todo el mundo, Estados Unidos, aunque evitó declarar la guerra a Alemania. Hubo una fugaz sensación de bienestar económico por la coyuntura mundial. Se incrementaron las exportaciones de azúcar, algodón, lana, petróleo y cobre. Por ello, los cultivos agroindustriales en la costa se intensificaron, lo que benefició a un reducido grupo de hacendados. Pero de otro lado, el cultivo de productos alimenticios disminuyó considerablemente, surgiendo escasez y el aumento de precios en desmedro de las clases populares, lo que naturalmente originó una gran agitación social representada en huelgas y paros laborales. La Primera Guerra Mundial, ¿no? Agravó pues la condición económica de la clase trabajadora y preparó el campo para el desenvolvimiento de la acción sindical. Las sucesivas huelgas que se produjeron durante el gobierno de Pardo tenían como exigencia el abaratamiento de las subsistencias, la implantación de la jornada de las 8 horas de trabajo, entre otras reivindicaciones laborales. Un paro general se produjo en Lima y Callao los días 13, 14 y 15 de enero de 1919, en pro de la jornada de las 8 horas. Un único requisito que exigían los obreros para levantar la huelga. El decreto se dio el 15 de enero de 1919. Eh, ¿No? Este decreto fue considerado como un gran triunfo por los trabajadores. Como actores principales del paro general de enero de 1919, hay que mencionar a los sindicalistas Nicolás Gutarra, Julio Portocarrero y Julio Tataje. La Federación de Estudiantes del Perú, FEC, apoya también a los obreros. Uno de sus delegados fue un joven universitario trujillano que a partir de entonces tendría gran figuración en la vida política del país hasta ahora. Adivinen de quién estoy hablando. ¿Quién creen que va a aparecer acá?
Adivinen quién va a aparecer acá, ¿no? ¿Quién creen que aparezca? Ni más ni menos que Víctor Raúl Haya de la Torre. Sí, el maestro de Alan García. Él va a aparecer acá. Víctor Raúl Haya de la Torre. Pues, ¿no? A ver. El 27 de mayo de 1919 se inició otro gran paro de obreros y empleados. Esta vez en pro del abaratamiento de la subsistencia. Duró hasta el 2 de junio en Lima y hasta el 5 en el Callao. Fue reprimido durante por las fuerzas del orden. Hubo varios muertos y heridos, y muchos fueron conducidos al frontón, acusados de participar en los saqueos e incendios. Y ahora vamos a contar, bueno, acerca de la rebelión de Rumimaki. Por entonces estaba el auge del gamonalismo. ¿Se acuerdan que era el gamonalismo? Sí, un sistema de explotación de los campesinos indígenas en las haciendas, especialmente en el sur andino del Perú. Estas haciendas se caracterizaban por su escasa productividad, su baja rentabilidad, el derroche de fuerza de trabajo y la exclusión cultural de sus peones agrícolas, que permanecían en la más paupérrima pobreza. Los gamonales o terratenientes detentaban un considerable poder local. Muchos llegaron a ser senadores, diputados, alcaldes y prefectos. Contaban con pequeños contingentes armados. Al aumentar el precio internacional de la lana, los gamonales expandieron sus haciendas ganaderas a costa de las tierras de las comunidades indígenas y redujeron a muchos campesinos a la condición de siervos. Todo ello sumado a la indiferencia o complicidad de los gobiernos de turno, ocasionó el estallido de muchas rebeliones de indígenas, una de las cuales fue la encabezada en 1915 por un sargento mayor de caballería, Teodomido Gutiérrez Cueva, más conocido como Rumimaki, en quechua que significa mano de piedra. Rumimaki se alcanzó con un grupo de indígenas de Huancané y Anzángaro, pero fue vencido y apresado en 1916. Fue acusado de traición a la patria y condenado a 20 años de prisión, si bien sus enemigos, los gamonales, lo acusaron de haber querido fraccionar parte del territorio nacional para cederlo a Bolivia, así como de querer restaurar el Tahuantinsuyo. En realidad, Rumimaki no solo había reivindicado la libertad e igualdad de derechos para la indígena, no obstante, esta rebelión no fue todo de infructuosa, pues al menos hizo que el gobierno se interesara algo más por la problemática de los indígenas. También, ¿qué hizo Pardo? A ver, no. Em, Rompió relaciones consulares con Chile. ¿Sí? Otra vez. A ver, ¿no? Las relaciones diplomáticas con Chile continuaban interrumpidas a raíz del conflicto generado por el destino definitivo de las provincias peruanas de Tacna y Arica, a que se hallaban en poder de Chile desde la guerra de 1879-1883. Al terminar la Primera Guerra Mundial,
ya que, digamos, al terminar la Primera Guerra Mundial, el gobierno y toda la nación peruana se dejó seducir por los principios de justicia internacional proclamados por el presidente norteamericano Woodrow Wilson, uno de los cuales era el derecho de libre determinación de los pueblos. Muchos en el Perú creyeron que el amparo de ese principio se podría recuperar Tacna, Arica y eventualmente Tarapacá, aunque Tarapacá sí va a quedar, ¿no? Y Arica también, ni tan bueno, no es por spoiler. El gobierno peruano intensificó entonces su campaña para recuperar esas provincias. En respuesta, el gobierno chileno asentó su política de chilenización en las mismas. Muchos peruanos fueron expulsados de dichas provincias y de Antofagasta, y muchos otros fueron enrolados a la fuerza en el ejército chileno. Esta situación se agravó con el ataque de la residencia del cónsul peruano en Iquique, a manos de turbas de chilenos. La Cancillería peruana protestó enérgicamente y retiró todos sus cónsules de territorio chileno. El rompimiento de relaciones con Chile llegó pues a ser total el 25 de noviembre de 1918, con grave daño para los intereses económicos en ambas naciones. Los principios wilsonianos no contribuyeron pues en nada a la solución de la espinosa cuestión del Pacífico. Esta solo sería liquidada en el tramo final del oncenio de Leguía, bajo la fórmula que impuso Chile, retención de Arica y devolución de Tacna en 1929. El gobierno también mostró atención por resolver el espinoso problema de la brea y Pariñas. En 1916, la London Pacific Petroleum Company vendió los derechos del arrendamiento de dicho yacimiento al petrolífero de la International Petroleum Company, IPC, dependiente de la Stanford Oil de New Jersey, Estados Unidos. La Cámara de Diputados aprobó una ley que autorizaba al Estado someter el asunto al fuero arbitral del Tribunal Internacional de La Haya, el 26 de diciembre de 1918. Además, el famoso decreto del establecimiento de la jornada de las 8 horas de trabajo, el 15 de enero de 1919, pardo de otras leyes de carácter social derivadas de los proyectos de Manzanilla, que había presentado en su primer gobierno, en la cual la ley 2851 del 25 de noviembre de 1918, que reglamentaba el trabajo de las mujeres y los menores de edad, la ley 3010 del 26 de diciembre de 1918, que estableció el descanso obligatorio dominical extensivo a las fiestas cívicas y al primer día de las elecciones políticas. Contribuyó a aliviar la crisis económica con la reorganización de la hacienda pública en 1916 y 1917, la supresión de los billetes fiscales que aún circulaban, el pago de la deuda interna y la revalorización de la libra peruana. Se estableció la libertad de cultos por ley 2193 del 11 de noviembre de 1915, que hizo la enmienda constitucional respectiva. Se siguió reconociendo a la religión católica como la religión del Estado, pero se borró la parte del artículo 4 de la Constitución vigente entonces, desde 1860, donde decía que no se permite el ejercicio público de alguna otra. Es decir, a partir de entonces se permitió el ejercicio de otras religiones fuera de la católica. En el campo cultural se encomendó a la Sociedad Geográfica de Lima la formación de un atlas geográfico, se fundó la Escuela Nacional de Bellas Artes de Lima y se ordenó organizar el Archivo Nacional. Estableció la colonia penal de la Isla del Frontón, situada al frente del Callao, con capacidad para 200 presos. El país se modernizó a paso acelerado. ¿Por qué? Porque ya estamos a punto de cumplir 100 años. Sí, 100 años de la proclamación de independencia. Proliferó el automóvil y se construyeron las primeras carreteras entre agosto y septiembre de 1915. Un avión surcó el cielo de Arequipa y enseguida el de Lima. Crecieron la capital y sus balnearios. Se construyó el ferrocarril de Cusco a Santa Ana y el de Lima a mi natal Lurín, sí, de Lima Lurín. Se completaron otros ferrocarriles. Se reorganizó la Compañía Peruana de Vapores, que fuera creada en su primer gobierno. En cuanto a la defensa, no hubo ninguna novedad al fracasar los proyectos que creaban el Fondo de Defensa y el Consejo de Defensa Nacional. Sin embargo, se fundó la Escuela Militar de Aviación, inaugurada a fines de 1919. Se incentivó la capacitación de los pilotos peruanos en la Escuela Argentina del Palomar y se construyeron cuarteles en diversos lugares del país. Tampoco hubo avances en materia de la educación, al no aprobar el Congreso el pedido presidencial de que se derogara la Ley 2094, que limitaba la acción del Estado en la dirección de la enseñanza primaria.
Próximo a finalizar su mandato, Pardo convocó elecciones por el Partido Civil. Se presentó ante Aspillaga, otra vez, sí, rico en Sendados del Norte, con la anuencia de Pardo. Como candidato de la oposición, otra vez se presenta Augusto Bernardino Leguía y Salcedo, enemigo personal de Pardo, y que estaba apoyado por un grupo político al que dio su nombre. Los comicios, que no fueron muy limpios, dieron por ganador a Leguía, pero en recuento oficial se le anularon numerosos votos ante el peligro de que fueran anuladas las elecciones y que éstas se trasladaran otra vez al Congreso, como sucedió con Billinghurst, donde los civilistas tenían mayoría. Leguía y sus partidarios dieron un golpe de Estado contando con el apoyo de la guarnición militar de Lima. Era el 4 de julio de 1919. Pardo fue desterrado a Nueva York, exiliado con su familia en Europa. Se estableció en el castillo Caradoroc, Biarritz, Francia, en donde residió hasta 1944, cuando retornó al Perú. 3 años después murió en Miraflores y fue enterrado en el cementerio Presbítero Maestro. Y vamos a ver, ¿no?, acerca de él, según el famoso oncenio, el que todos temen. Bueno, el que todos han temido. El oncenio de Leguía. Tuvo un gobierno y otra vez oncenio, 11 años. El famoso oncenio, ¿no? Ya con esto damos fin, pues, ¿no?, a lo que va a ser el segundo civilismo. A ver, ¿no? El oncenio. A ver, ¿no? Ay, el oncenio de Leguía. Ni qué hablar, ¿no? A ver, después que ha estado desterrado, no. Leguía convocó un plebiscito para someter al voto al de la ciudadanía de una serie de reformas constitucionales que consideraba necesaria. Entre estas reformas se contemplaba elegir al mismo tiempo al presidente de la República y al Congreso, ambos con periodos de 5 años. Antes, el mandato presidencial era de 4 años y el Parlamento se renovaba por tercios cada 2 años. Simultáneamente convocó elecciones para elegir a los representantes de una Asamblea Nacional, que durante sus primeros 30 días se encargaría de ratificar las reformas constitucionales, es decir, haría la Asamblea Constituyente, para luego asumir la función de Congreso Ordinario. Esta asamblea se instaló el 24 de septiembre
de 1919 y fue presidida por el sociólogo y jurisconsulto Mariano Cornejo, ideólogo del gobierno. Una de las primeras labores de dicha asamblea fue hacer el recuento de votos de las anteriores elecciones presidenciales, tras lo cual ratificó como ganador a Leguía, quien fue proclamado presidente constitucional el 12 de octubre de 1919. La constitución vigente, la de 1860, fue cambiada por la constitución de 1920, promulgada el 18 de enero de ese año. Este segundo gobierno de Leguía se prolongaría por 11 años, ya que tras sendas reformas constitucionales se reeligió en 1924 y en 1929. Por eso se le conoce como el oncenio y también como la patria nueva, pues pretendía modernizar el país a través de un cambio de relaciones entre el Estado y la sociedad civil. El oncenio se subdivide en los periodos, bueno, como gobierno provisional de Leguía, en julio a octubre de 1919, segundo gobierno constitucional, desde octubre de 1919 a 1924, el tercer gobierno constitucional de octubre de 1924 a octubre de 1929 y el cuarto gobierno constitucional. Sí, imagínate, esta vez le hicieron, digamos, a los civilistas lo que le hicieron los militares. Pues después de ello, Sánchez Cerro se revela. No está de más recordar que el primer gobierno constitucional de Leguía fue el de 1908 a 1912, periodo que la memoria colectiva peruana ha tendido a olvidar y solo recuerda el oncenio. ¡Sí! No sé por qué memoria de corto plazo. En serio, no es por hablar mal, pero digamos, muchos dicen, Leguía, oncenio. Pero señores, Leguía tuvo un primer gobierno. O sea, ¿cuántos gobiernos ya estaba Leguía? Fue una época en que se restringieron las libertades públicas, las imprentas de los diarios, el comercio y la prensa, los más importantes del país, fueron asaltadas por turbas manejadas por el gobierno. La prensa, donde se había parapeteado la oposición, fue confiscada, acabando prácticamente la libertad de expresión. Se barrió contra la oposición del Parlamento, que se convirtió en un instrumento dócil del Ejecutivo. Se puso fin a las municipalidades elegidas por voto popular, siendo reemplazadas por personal designado a dedo por el gobierno. Los opositores políticos fueron perseguidos, presos, deportados y hasta fusilados. Leguía creó su propio partido, el Democrático del Reformista. La figura del presidente fue adulada hasta límites extremos. El Parlamento le otorgó el título de prócer de la República en 1928. Su gabinete ministerial le regaló un retrato suyo al óleo. No hemos encontrado nada digno de ofreceros, solo vuestra propia efigie, explicó el ministro Pedro José Rada y Gamío. Se le hizo miembro de la Real Academia Española y doctor honoris causa de la Facultad de Ciencias de la Universidad de San Marcos, sin haber estudiado en una universidad alguna. Se habló del siglo de Leguía, del gigante del Pacífico, del Júpiter presidente, del Huiracocha, y se le comparó hiperbólicamente con personajes como Bolívar, Julio César, Alejandro Magno y Napoleón Bonaparte, aunque no parezca. Hecho notable que este periodo fue la celebración pomposa del centenario de la independencia de 1921, cuyo acto central fue la inauguración de la Plaza San Martín en el centro de Lima. Un gigantesco programa de obras públicas fue financiado con empréstitos obtenidos del exterior. En el aspecto político surgieron los primeros partidos modernos que aglutinaron a los sectores medios y populares de tendencias reformistas o revolucionadas, entre ellos el APRA, el Partido Aprista Peruano, fundado por Víctor Raúl Haya de la Torre y el Partido Socialista Peruano, fundado por José Carlos Mariátegui. En el plano cultural se manifestó el movimiento literario y artístico llamado indigenismo. La literatura peruana brilló con figuras como Ventura García Calderón, Enrique López Albújar, César Vallejo, José Carlos Mariátegui, Alcides Espelucín, Carlos Oquendo de Amá, Alberto Hidalgo, Alberto Guillén, entre otros. En el aspecto económico se incrementó notablemente la dependencia hacia los Estados Unidos. ¿Se acuerdan que teníamos, bueno, esto sí me olvidé de explicar, ¿no? Nuestro principal capital era Inglaterra, pero ahora se cambió a Estados Unidos, ya que Inglaterra se estaba recuperando después de la Primera Guerra Mundial. Debido a los fuertes empréstitos contraídos a los bancos norteamericanos para realizar obras públicas, la deuda llegó a los 150 millones de dólares en 1930.
Ya en las postrimerías del régimen, la crisis mundial de 1929 afectaría directamente a la población y fue el factor que aceleró la caída de Leguía. Entre las principales obras encontramos, ¿no? Se promulgó la Constitución de 1920, que estableció un periodo presidencial de 5 años. Anteriormente era 4, ¿no? La renovación integral del Parlamento paralela a la renovación presidencial, los congresos regionales en el norte, centro y sur y el régimen, ¿no? Semiparlamentario, la responsabilidad del gabinete ante cada una de las cámaras, el reconocimiento de las comunidades indígenas, la imposibilidad de suspender las garantías individuales, entre otros. Se creó la Dirección de Asuntos Indígenas en el Ministerio de Fomento y de la de Obras Públicas. Se estableció la celebración del Día del Indio cada 24 de junio. Se crearon centros agropecuarios y escuelas agrícolas en zonas rurales. Se realizaron importantes obras de irrigación en la costa, entre ellas en la Pampa del Imperial en Cañete y en las Pampas de Olmos en Lambayeque. Se estudió también la irrigación de las Pampas de la Joya en Arequipa. Se dio la ley de conscripción vial que obligaba a todos los hombres de 18 a 60 años de edad a trabajar gratuitamente por espacios de 6 a 12 días al año en la construcción y apertura de carreteras, ¿no? La misma afectó básicamente a la población indígena, pues fue ella. Se dio la ley de conscripción vial que obligaba a todos los hombres de 18 años, ¿no?, a trabajar. Se construyeron más de 18 millones de kilómetros de carretera y se invirtieron más de 100 millones de soles. Se realizaron empréstitos de la banca y de capitalistas estadounidenses para diferentes obras públicas. Los banqueros de Estados Unidos no solo aseguraron sus intereses, sino que fingieron la participación en los negocios públicos. Por eso nos mandaron a un contador para acá. Se construyeron las atarjeas de Lima, Arequipa, Cusco, Trujillo, Huacho. Se inició la construcción del terminal marítimo del Callao. Se pavimentaron muchas calles en la ciudad de Lima. Se finalizó la construcción de la Plaza de San Martín en el marco de la celebración del centenario de la independencia en 1921. Se donó la casona construida por el mariscal Andrés Avelino Cáceres a la Benemérita Sociedad Fundadores de la Independencia para su sede institucional en 1924. Se inauguró el Lima Golf Club el 28 de mayo de 1924 en el distrito de San Isidro, en el club de golf fundado principalmente por miembros de la colonia británica residentes en Lima. Leguía inauguró oficialmente las instalaciones del club. Se construyó el Palacio Arzobispal, se inició la construcción del Palacio de Justicia, así como la reconstrucción del Palacio de Gobierno que había sufrido un incendio. Se inician los trabajos de edificación de las avenidas Leguía, hoy Avenida Arequipa, El Progreso, hoy Avenida Venezuela, La Unión, hoy Avenida Argentina, todas ellas en la ciudad de Lima. Se creó el Banco de Reserva, el Banco Hipotecario y el Banco de Crédito Agrícola. Se construyó el Gran Hotel Bolívar en el centro de Lima, que fue inaugurado en 1924 durante los festejos por el centenario de la batalla de Ayacucho. Se creó la Escuela de Guardia Civil y Policía a cargo de instructores españoles. La Guardia Civil reemplazó a la antigua Gendarmería en la tarea de mantener el orden interno. Se firmaron dos tratados internacionales, el tratado con Colombia y el tratado con China. Eh, bueno, se va a acabar la hora. Bueno, nada, algo más que agregar, ¿no? Digamos, eso lo estaremos viendo también en la próxima clase, que es el día viernes a las 10:40. Ya, por favor, no se olviden de enviar sus actividades pendientes. Cuídense, nos vemos hasta el día viernes.